Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a este su programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamatla, director de cámaras, Óscar Lorenzana, nuestro director de audio, el doctor Jaime García, que el día de hoy no se encuentra, pero le mandamos un saludo, y su servidor Omar Ali Salazar Blas, conductor de esta entrevista. Le recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural, y bueno, en este caso, pues también la antropología social. Y en esta ocasión, como parte de este programa de Miscelánea Antropológica dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de tesis o los trabajos de investigación de los egresados de las 21 generaciones de la licenciatura en Antropología de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigación en Humanidades en Ciencias Sociales de la UAM, Miscelánea Antropológica ha invitado a María de Lourdes Meléndez Rodríguez. Gracias. Hola Lourdes, ¿cómo estamos? Muy bien, Omar, ¿y tú? Pues bien, contento de recibir nuevamente la visita de los antropólogos, que creo Gracias. que pues en algún momento llegamos a trabajar muy en conjunto. Hoy, por otras circunstancias, las licenciaturas ya no llevan ese tronco común, platicábamos con algunos doctores, pero creo que es importante enlazar estas áreas y bueno, saber qué están haciendo los egresados pues en esta profesión, ¿no? María, te pregunto primero, que creo que son las preguntas que regularmente hacemos en esta primera parte de la entrevista. ¿Cómo es que llegas a la facultad o al área de antropología social? ¿Qué motivó que estudiaras una licenciatura en humanidades? Bueno, primeramente, como te darás cuenta, pues ya no soy tan jovencita. Cuando yo decido estudiar antropología, yo ya había estudiado algunas certificaciones y había estudiado la carrera en psicoorientadora. En esta, digamos, afán de buscar una carrera que sea moldeable para aquello que yo ya hacía, encuentro antropología. Me parece una carrera justamente como muy interesante, sumado a que había ahí como unas vertientes de otras áreas que me gustaban, como es el caso de la historia. Entonces, esto hace que yo me incline por lo que es antropología social. Cuando empiezo a cursar la licenciatura, descubro que es una carrera que se puede efectivamente moldear, o sea, puedes investigar aquello que te guste, desde a quien le interesa, obviamente ligado al quehacer social, al quehacer humano, pero si te interesan, pues las aves, puedes investigar sobre personas que estudian aves, ¿no? O sea, resulta que es una carrera tan versátil, tan moldeable, y que a veces le han puesto ciertas etiquetas como una carrera difícil o una carrera a lo mejor a veces hasta extraña, ¿no? Porque de repente me dicen, eres antropóloga, y como que la gente casi siempre le relacionan temas de huesos y que andamos en las ruinas y todo esto, ¿no? Entonces les digo, no soy arqueóloga, soy antropóloga. Entonces es algo que yo descubrí de la carrera que a mí me hizo como muy feliz, ¿no? Fíjate que hace referencia a la edad, considero, y especialmente en la UAM, que hay personas que tienen esa posibilidad, por una u otra razón, de estudiar distintas carreras, dobles a veces, pero recuerdo mucho que esas primeras generaciones de humanidades pues entraron de distintos grupos de edad, lo cual a mí siempre me pareció algo enriquecedor. Después de tú estudiar lo que hayas estudiado previamente, ¿cómo es nuevamente iniciar este proceso de ser un estudiante junto con otras generaciones, que van egresando de las prepas, de los CEBETIS? Pues es de alguna manera te enfrentas a formas de pensamiento distintas y formas de actuar también bien diferentes, ¿no? Y yo creo que es parte incluso de lo mismo que vas aprendiendo cuando estás en una aula. Las otras carreras yo las había estudiado como en otra, por mi trabajo que ya ejecutaba, pues eran como carreras que se estudian de fin de semana o en 2 horas, o te mandan textos y ya nada más presentas. Entonces la realidad es que yo
es la primera vez que yo me enfrento a un horario universitario, ¿no? De sentarte en un aula, de hacer una presentación de un trabajo y de convivir con jóvenes de estas características de edad, ¿no? De rangos de edad, que me comentas, en particular mi generación, pues yo era la más jovencita ahí, ¿no? Había chicos desde 17 años, la más pequeña, y de ahí pues había como rangos de edad, pero la gran mayoría no pasaba de los 20 años, ¿no? Entonces, si te enfrentas a una forma de pensamiento distinta, te enfrentas también pues a jóvenes que están experimentando, en muchos casos, el salir de sus casas por primera vez o de sus núcleos familiares, ¿no? Aquellos foráneos, como les llamamos aquí, que vienen, ¿no? De las diferentes comunidades de Sosocotla, de Atlatlaucan, de Yecapixtla, dentro del estado, pero también aquellos que vienen de Guerrero o vienen de otras comunidades, que se convierte estos grupos de alguna manera en grupos de contención y grupos familiares, ¿no? No consanguíneos, pero sí sociales. Y seguramente uno enfrenta ya con la experiencia que tú llegas de otra manera la licenciatura. Yo recuerdo a algunos de mis compañeros que tenían esa doble función de trabajar además para mantener una familia y por otra parte sus estudios y bueno, las lecturas y todo lo que te dejan a ti aquí realizar. ¿Cómo lo vivió Lourdes? La verdad lo disfruté mucho, o sea, en mi caso me tocó disfrutarlo, quizás porque mucho en mí era como esta ilusión de hacer una carrera dentro de un campus universitario. Algo que yo comenté en alguna ocasión con mis compañeras era eso, ¿no? O sea, el privilegio que tenían de estar dentro de una casa de estudios, porque a veces las circunstancias sociales no nos permiten llegar, digamos, a la edad que está supuestamente establecida para hacerlo. Entonces, sí fue difícil en el sentido de que, bueno, por ejemplo, obviamente yo no tenía acceso a tener una beca, ¿no? No tenía acceso a tener y sí tenía responsabilidad con 2 hijos, de pagar una renta, de manutención, entonces de repente pues sí era como un poco complicado, pero quizás disfrutar de estar dentro de la universidad me mantuvo y me motivó, y sí, muchas veces estuve a punto de tirar la toalla porque decía, chin, tengo que pagar la renta y ¿cómo le hago, no? O me pongo a leer o me voy a trabajar, pero pues lo logramos, o sea, la verdad es que se logró y quizás fue que la misma carrera, la misma institución me enamoró, entonces pues eso fue lo que me hizo continuar de alguna manera creando algún proyecto que está ligado a aquello que estudié. Y bueno, que creo que nos da satisfacciones de otra manera, ¿no? Sí, porque claro, no es lo mismo disfrutar el estudiar, tú mismo lo indicas, a una cierta edad, con toda la inexperiencia que hay ya en la vida propia, del laboral, cotidiana, etcétera, familiar, no se diga, cuando ya tienes pues otro tipo de responsabilidades que evidentemente lo que tú vives, ¿no? Lourdes, que te digan tus chiquillos, mi mamá es una antropóloga, ¿qué tan lejos está la difusión, el conocimiento de lo que es la antropología? Pues de la población en común, ¿no? Que dice, ¿qué es ser antropólogo? ¿Qué es ser antropólogo? ¿Me preguntas para mí qué es ser antropóloga? Exactamente. ¿Qué es ser antropólogo? Mira, yo lo digo en el mercado, lo digo como de broma y con la gente que conozco, es tener licencia para ser chismosa. Pero sí, o sea, es entrar a ciertos ambientes que en la normalidad no entras y atreverte a preguntar, es atreverte a como sin pena, a ir a hacer una entrevista realmente y conocer qué es lo que le está pasando a la gente y por qué le está pasando eso a la gente, y es como el disfrutar que de alguna manera las personas te digan, oiga, ¿usted qué estudió? ¿Y usted por qué viene? ¿Y por qué le interesa saber esto? Para mí es eso la antropología, o sea, de repente cuando yo me acerqué en algún momento a personas que se dedican a la venta del carbón,
Y ellas me decían, es que ¿por qué le interesa saber lo que nosotros hacemos? Le digo, ¿por qué es interesante lo que ustedes hacen? Dice, no, no es cierto. Y de repente hacerles notar a las personas que su labor, que su trabajo es interesante y que es digno de estudiarse y es digno de hacerse público aquello que ellos ejercen o cómo lo viven. De repente a mí se me hace como muy gratificante y se me hace una forma de legar aquello que, o sea, mi trabajo, yo les digo, mi trabajo es gracias a que ellos existen, gracias a que ellos ejecutan un trabajo y ese trabajo yo lo puedo compartir y ese trabajo que ellos están haciendo yo puedo decir a través de un texto que justamente esta profesión me da esa autoridad de hacerlo, de escribir que estas personas están haciendo esto, porque otra persona lo podría notar, pero desafortunadamente ahí entra como este sentido de la academia, ¿no? En donde te dice, para que tú puedas decir esto, para que tienes que tener algo que te respalde, y en este caso la licenciatura en antropología te respalda para poder decir o para poder contar historias que de otra forma no podrías hacerlo. En los 4 años de formación, Lourdes, ¿cuáles son aquellas experiencias ya como estudiante, independientemente de la edad, que nos llevamos de esta facultad, de esta licenciatura? Híjole, mira, yo creo que haberme tenido la fortuna de haber conocido gente que le gustaba enseñar o que le gusta enseñar. A veces nos quejamos mucho de las instituciones públicas porque pensamos que hay gente que está ahí porque la vida le fue fortuita y entonces tiene acceso a una plaza. En mi caso de mi facultad, porque así lo veo y es algo que a mí me llena mucho de emoción, me tocó llegar con gente que estaba preparada, en el caso de lo que es la licenciatura de antropología social. Todos son, o en su gran mayoría, son doctores en antropología o en áreas que tienen que ver con. Entonces es gente que está muy preparada, gente que conoce, que paralelamente está haciendo investigación, o sea, no es gente nada más que salió de la universidad y empezó a dar clases, sino es gente que a su vez ha hecho investigación y quieras o no, te comparten eso, te transmiten eso, quizás desde pues mi particular forma de ver las cosas y quizás a lo mejor la madurez de la edad, pues te hace ver esa parte que probablemente los chavos cuando llegan de la prepa pues no lo notan, ¿no? Pero no es lo mismo un chico que acaba de egresar también de una licenciatura y que se para y te empieza a compartir un texto que puede hacerlo muy bien, eso es un hecho, pero no es comparado con un doctor que a lo mejor ya hizo un trabajo de investigación, que a lo mejor también ya lleva un periodo de edad que te va a decir esto está bien o esto no está bien y eso yo creo que para mí es lo más gratificante, o sea, me encontré con maestros, con personas que tenían las ganas de enseñarte, todos con sus particularidades, porque no te voy a decir que son unas peritas en dulces, hay unos que, híjole, ¿no? O muy exigentes en las materias, o muy exigentes en aquello que hay que entregar, y otros, al contrario, súper tranquilos, pero al final de cuentas, desde sus particularidades, cada uno te enseña desde su experiencia. Y yo creo que eso es lo más enriquecedor que podemos tener como alumnos, ¿no? O sea, cuando llega un maestro y ese maestro te enseña, y te enseña con ganas, porque esa es la otra parte. Hay quienes te enseñan a fuerzas, ¿no? Así porque tengo que dar esta clase, y quienes te enseñan porque realmente les gusta también lo que están haciendo. Entonces yo podría decir que esa fue como mi experiencia en general de los 4 años como alumna. Pues una buena experiencia ya en el sentido que tú mismo mencionabas, la cuestión de que no habías estado en un sistema escolarizado y digo, qué buena experiencia te encontraste en la facultad, ¿no? Bueno, pasando al tema que nos atañe, los hijos del mercado. Estrategias laborales en el Centro Comercial Presidente Adolfo López Mateos, Cuernavaca, Morelos. Esa es mi tesis. ¿Cómo el mercado representa
un universo de los sentidos? Mira, yo creo que el mercado es, híjole, algo que te llena. O sea, cualquier persona que asiste al mercado no puede irse o no se va sin una experiencia. Te ataca de una manera brutal, desde los olores, ¿no? Pueden ser buenos y pueden ser malos, desde aquello que ves, igual, ¿no? O sea, sí, porque de repente, pues obviamente vas a ver las frutas, vas a ver todo este tipo de comidas que se preparan dentro de los espacios, encuentras una cantidad impresionante de comercio que ahí se ofrece. Entonces, te inunda el sentido, porque te inunda tus 5 sentidos, desde la vista, el olfato, la percepción, aquello que sientes, te llena de recuerdos, porque no creo que exista una persona que no haya ido por lo menos una vez en su vida al mercado con sus papás, ¿no? O con sus abuelitos. Y obviamente te trae como este bombardeo de recuerdos de aquello que tú, como ser humano, al final de cuentas sensorial, pues obviamente vives, ¿no? Y pues a lo mejor te acuerdas de que fuiste al mercado con tu mamá, o que a tu abuelita le gustaba tal cosa, o que iban a comprar, por ejemplo, la gente que es nativa de Morelos, pues obviamente fue al Adolfo alguna vez. Y justo esas primeras veces te llevó tu mamá, o te llevó tu abuelita, o te llevó una tía, o te llevó alguien, ¿no? Entonces, los recuerdos ahí están, y obvio bombardean tu sentir, obvio bombardean aquello que nos hace vibrar como seres humanos. Esto a lo que hace referencia muchas veces tiene relación con el inconsciente. Sí. Y cómo se estructura un tipo de lenguaje donde pues solo los antropólogos o ciertos investigadores pues nos pueden un poco describir esas sensaciones, ¿no? Como lo acabas de hacer. ¿Cómo se utiliza como herramienta de análisis esta situación? Bueno, para empezar, la investigación que yo hago es una investigación que se me fue ahorita la palabra, pero bueno, es una investigación que está hecha desde el sentir de aquellas personas que colaboran conmigo, ¿no? Es una investigación que habla de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus vivencias. Lo que ahí yo me refiero a este sentido, al sentir colectivo, a la parte intangible, que no es tan fácil a veces medirla, porque obviamente no nos va a dar un dato duro como podría darnos las estadísticas de cuántas personas trabajan en el Adolfo, sino más bien se refiere a esta parte de la intangibilidad que como patrimonio es el mercado mismo, ¿no? O sea, los sentidos y el lenguaje no verbal que ahí existe. Tú ahorita, en el momento que tú y yo estamos conversando, tú me estás asintiendo con la cabeza. Yo estoy viendo un sentido de aprobación que, bien o mal, al final del día me está dando un lenguaje que yo puedo transcribir. Y a veces cuando tú platicas con una persona, tú te das cuenta de ese lenguaje no verbal, de esa corporalidad que te refleja, y que al final tú puedes, a través de una libreta, anotar y decir, ok, a ver, la persona me estaba diciendo esto, pero su lenguaje no verbal, su lenguaje, su postura me estaba hablando de otra cosa, ¿no? ¿Cómo tiene que ver con esta cuestión? Quizás en mi caso a mí me ayudó esta parte de formación previa que yo tenía como terapeuta, que me hace leer pues estas posturas de la visión, del cómo están sentadas las personas, de los temas que a lo mejor resultan un poco ríspidos de tocar, ¿no? Como los temas políticos, pero son temas que al final de cuentas nos van hablando de esto. O sea, la investigación que yo
abordo es una investigación desde ahí, desde del sentido de, si hablamos de lo ETIC y de lo EMIC, es más bien una investigación por ahí, o sea, de lo EMIC, de lo mío, de lo interno de cada una de las personas. Y bueno, evidentemente el trabajo que tú realizaste tiene una relación con la historia. Y que bueno, tiene la cuestión de los mercados una relación con una historia de larga duración que básicamente se expresa en lo que van a ser los tianguis y su origen de los tianguis, ¿no? ¿Qué nos puedes decir respecto a ello? Mira, Cuernavaca, bueno, el primer tianguis que tenemos documentado en la ciudad de Cuernavaca es en donde hoy en día están los jugos, el kiosco de los jugos que casi todo el mundo ubicamos. Bueno, ese era el primer tianguis. Hoy los jóvenes en la parte de abajo le dicen plazuelas a lo que es la plazuela del Zacate. La plazuela del Zacate es un espacio que está en ese momento histórico pensado, primero vendían como todas estas hierbas para los animales. Por eso era como la plazuela del Zacate, porque vendían esto, y estaban las florerías, las primeras florerías de Cuernavaca estaban ahí ubicadas. Cuando justo estos procesos de crecimiento propios de la ciudad, pues hacen que el mercado se mueva, o ese tianguis, que todavía no era propiamente un mercado como tal, era un tianguis, se mueva a lo que hoy conocemos como el mercado de artesanías, que está a un lado del Palacio de Cortés, que es el Mercado Colón. Ahí es en donde históricamente ya tenemos como un nombre de mercado, es la primera vez que se maneja como este nombre de mercado, y ya tiene este título. Igual, los procesos de crecimiento, el querer que la ciudad se vea más bonita, surge lo que es el Mercado Benito Juárez. El Mercado Benito Juárez es lo que hoy conocemos como Plaza Lido. La gente lo conoce como el Mercado del Reloj porque la fachada estaba construida con fue un fabricante el que ayuda o dona esta construcción, y entonces había una fachada con loseta y había un reloj en la entrada. Entonces la gente lo ubica como eso, como el Mercado del Reloj, aunque su nombre oficial era el Mercado Benito Juárez. Como recordaremos, ubica toda esta parte de lo que es Plaza Lido y sus alrededores, el callejoncito de Tepetates y demás. Obviamente, pues los ambulantes, como siempre en las ciudades, empiezan a inundar más de lo que estaba contemplado, y es de ahí que surge la idea de crear el Mercado Adolfo López Mateos. El Adolfo López Mateos es uno de los mercados que fue pensado o fue el primero pensado afuera de la ciudad, en el sentido de la ciudad de Cuernavaca, hablando en el sentido de la ciudad de Cuernavaca. Como te comenté, el primer tianguis y los otros dos mercados surgen en el interior de la misma ciudad. Este mercado se piensa a las afueras, aunque hoy en día ya está en el corazón mismo, pero cuando tú platicas con las personas que todavía viven y que les tocó mudarse del Mercado del Reloj, del Benito Juárez, al Adolfo López Mateos, te narran sobre una historia pues triste, ¿no? Una historia de lamentos, de una tragedia que para ellos sucede en ese momento. La barranca, que es la barranca de Amanalco, que hoy en día la cruza el puente del Dragón, que ya de puente no le queda mucho porque está llena de negocios, pero está pensado estos espacios por el arquitecto Mario Pani como un paseo. Cuando tú ves el proyecto original, realmente era un proyecto muy lindo, porque era un proyecto que hablaba de un paseo dominical, que surge desde lo que es este crucero donde empieza el Puente del Dragón. Desde ahí surge ese camino, estaba lleno de jardineras, de bancas. La idea era que eso, ¿no? Que la gente
saliera de la capital del estado y caminara y llegara a lo que es la nave principal, que en ese momento estaba considerada nada más como el mercado Adolfo López Mateos, y llegara a estas jardineras que estaban alrededor de esta nave. Se sentaran a disfrutar del domingo. Y bueno, la realidad es que hoy en día la globalización, hoy en día la urbanización que hemos vivido, pues ha hecho que el mercado crezca en las dimensiones que hoy lo conocemos. Recuerdo que fue muy, bueno, como hablas, un trauma del cambio. Nadie se quería ir a ese elefantote blanco de ese elefante blanco. Y que hoy sigue teniendo unas dimensiones impresionantes. Supongo que en aquella época las narraciones que tú te has encontrado son de esa manera, de una magnitud importante. ¿Qué tan grande era el mercado? ¿Qué superficie tenía originalmente? Mira, originalmente era un poco más, bueno, los terrenos son los mismos que seguimos teniendo, que son 1,409 kilómetros la circunferencia del mercado, lo que está considerado. Pero en un principio estos espacios eran considerados como jardineras. Okay. O sea, siempre ha sido la misma superficie en kilómetros los que donan, se donan para ello, ¿no? Pero ya entramos ahí en temas más ríspidos y políticos, pero bueno, esos son los metros que se donan. Como recordarás, todo lo que pertenece hoy en día al Adolfo López Mateos, su circunferencia, digamos, lo contiene el mismo nombre, la avenida Adolfo López Mateos, ¿no? Entonces, la avenida viene desde lo que es el Vergel, ahí inicia la avenida, lo que da toda la vuelta hasta la gasolinera que todo el mundo ubica del DIF, sí. Así todo alrededor, la parte de arriba hasta donde empieza Madero, ¿no? Entonces, todo esos son los 1,409 kilómetros que tiene la circunferencia, incluido el camellón o el paseo del Puente del Dragón, que es parte de esta donación o parte de este proyecto original. Pero lo único que estaba considerado como mercado es la nave principal, la que diseña Panín. Entonces, eso es lo que está considerado en un inicio. Pero bueno, hoy en día, a través de las uniones que ya existen dentro del Adolfo, a través de todas esta parte de asociaciones que ya, y en la forma en que políticamente se han acomodado y que funcionan, es bastante funcional en ese sentido, pues han aglomerado los comerciantes que se encuentran en lo que se llama la zona de bodegas, que es la parte exterior, los comerciantes que están en la parte del circo, que originalmente justo tienen ese nombre porque se ponía un circo, y pues obviamente todos los que están sobre el Puente del Dragón. Que son una buena cantidad. Bueno, para planificar todas estas áreas de servicio, supongo que debe ser en el día a día una cuestión complicada, ¿no? ¿Tú cómo lo observas o cómo has observado desde tu experiencia pues la planificación para el funcionamiento de las áreas que hoy tiene este mercado? Mira, el mercado tiene o funciona de dos formas principalmente. La primera es administrativamente o que le corresponde al gobierno del estado, bueno, al gobierno del municipio de Cuernavaca. Resulta algo, por eso yo te comentaba que era algo ríspido los temas políticos, porque obviamente al encontrarse el Adolfo López Mateos en la capital del estado, pues también tiene cierta injerencia el gobierno federal, ¿no? Por las características que tiene. El Adolfo López Mateos realmente depende de lo que es la Secretaría de Turismo del municipio de Cuernavaca, que a su vez la Secretaría de Turismo pues pertenece al municipio. El Adolfo López Mateos, por esta parte histórica que mencionábamos, de que la gente, viene el presidente Adolfo López Mateos a inaugurar el Adolfo López Mateos y la gente no se quería ir.
aunque hay mucha gente que sí asiste a esta inauguración, ahorita vas a entender por qué te estoy platicando, me regresé a la historia. Aunque esta gente asiste a esta inauguración, también asisten pues lo que hoy conocemos como acarreados, ¿no? Tú ves las fotografías y ves a los niñitos ahí haciendo valla, porque al final de cuentas pues también era una presencia política e histórica y todo lo que conlleva desde esa parte, ¿no? Entonces, bueno, la inauguración incluso se hace su caminata de inauguración en lo que hoy conocemos como el estacionamiento de las flores, ¿no? Ahí están las fotografías, camina un pedacito y ahí es a donde tienen aglutinadas las personas para que generen como estas pues bonitas fotografías. Pero la realidad es que la parte de adentro, pues obvio, estaba vacío, la gente no quería los espacios. Y es hasta que, por eso ellos celebran el 26 de octubre, porque es cuando oficialmente el mercado o la gente se muda al Adolfo López Mateos, porque el gobierno municipal genera una orden de los gendarmes para destruir el Benito Juárez. Entonces entran los gendarmes, destruyen el Benito Juárez y destruyen lo que es el kiosco que había en la plazuela del Zacate. Esto hace que la gente se salga y pues obviamente existe toda como una serie de sucesos de reacción obviamente de la población. Pero a raíz de esto, para subsanar un poco esta molestia, el gobierno estatal junto con la presidencia de la República otorga una concesión a los mercaderes, a los comerciantes por 99 años. Suceso histórico que no existe en ninguna otra parte de la República Mexicana. O sea, de ahí toda esta parte de que hoy en día las personas que están en el Adolfo gozan de esta concesión que parte a partir del 26 de octubre. Okay. Entonces, por eso es su celebración y la importancia de sus celebraciones cada año. Ahora, esto genera que se empiecen a acomodar, a asociar a través de uniones y diversas asociaciones, algunas incluso con registros a través de notaría, para que los gremios tengan una presencia física y una presencia política en las diferentes instancias gubernamentales que se requieren. Hoy en día la gente que está dentro del Adolfo tiene esta concesión. Entonces, si yo tuviese una concesión de ahí, yo podría, o se ha vuelto una concesión heredable, ¿no? Parte del patrimonio de lo que las personas tienen como de su patrimonio, de su modo vivendi. Entonces, este acomodamiento que a lo mejor originalmente estaba pensado en donde había un área de pollerías que hoy en día existe, un área de frutas y verduras, un área de fondas, de repente te encuentras que ya hay otros negocios en esos espacios, porque a través de estas herencias, pues a lo mejor yo vendía pollo, pero ya no quiero, yo te heredo mi permiso y tú ya no quieres vender pollo, decides que eres peluquero y quieres poner una peluquería. Claro. Entonces vas y pones tu peluquería y tienes el derecho de hacerlo, que te protege esta concesión que hoy en día existe. Entonces, de ahí un poco estas asociaciones que se han conformado, y existen asociaciones, algunas por áreas, algunas por gremio, y algunos comerciantes pueden estar incluso en 2 o en 3 asociaciones, porque de repente pues están en la de su gremio, están en la de su área y aparte están en la general. Entonces, hablabas de esta concesión y me llama la atención porque digo, no había escuchado el tema, pero entonces, ¿es exclusivo de este mercado o también lo podemos encontrar en algún otro? No sé. Pues mira, yo por las investigaciones que he desarrollado, no existe ningún mercado en México, por lo menos, que cuente con esta concesión de 99 años, además por decreto presidencial, porque se las otorga
el presidente Adolfo López Mateos. Y que parte de los años 60, supongo, 50. Sí, surge en el 49. Ah, 40, ok. Sí. Ok, bueno, todavía le queda un buen rato a esa Sí, concesión. sí, por eso ellos van contando como los años y ahorita acaban de cumplir 58 años, entonces van como muy conscientes, como festejando esto, porque obviamente es un tema muy complicado, porque mira, si yo lo expreso académicamente hablando, obviamente, por decreto presidencial está esta concesión. Sin embargo, se supone que todos los mercados también por decreto presidencial, todos los mercados que existen en el territorio nacional son propiedad del Estado, se convierten en espacios públicos, no son espacios privados. Obviamente, si yo decido que me quiero ir a vender al mercado de la Merced, siempre y cuando lograrse entrar, el mercado de la Merced, yo tendría que hacer como todo un proceso para lograr obtener mi concesión de mi local o de mi pedazo de piso en donde me dieran permiso de vender. Hoy en día sucede algo parecido en el Adolfo López Mateos, sin embargo, los permisos y las concesiones se venden, cosa que es un secreto a voces, o sea, es como algo que no se debiera hacer. O sea, yo las puedo heredar, yo te la puedo prestar, pero en teoría no la puedo vender, hablando legalmente. Hablando en la práctica, pues obviamente sí existe, ¿no? O sea, si tú incluso recorres el mercado Adolfo López Mateos, te vas a encontrar por ahí letreros que dicen se vende local, ¿no? O se vende puesto. Y al final de cuentas, pues te lo venden en una cantidad, ¿no? Okay. Entonces, originalmente los espacios fueron dados, ¿no?, por el presidente, les dio a todos los comerciantes un puesto, no tuvo ningún costo y obviamente se supone que es una concesión. Al ser una concesión, cada año pagan sus derechos de uso al municipio de Cuernavaca. Y bueno, pues obviamente tienen como todo esto ya estructurado, porque es la parte legal o administrativa que como municipio todo mercado funciona, o en alguna delegación de la Ciudad de México, ¿no? Acuden muchas personas al mercado, sí. Eso me queda claro. ¿Cuántos locatarios existen? ¿Cuáles son aquellos que son, digamos, por el peso político, social, cultural que tienen ahí, pues tienen más preponderancia económico, no se diga? Mira, son alrededor de 73,675, 37 comercios. Traía mi tumbaborras porque esa número no me iba a acordar. Pero, y están divididos en fijos, semifijos, ambulantes, y lo que son locatarios. Cada uno tiene como sus características, o sea, aquellos que cuentan con un local, aquellos que tienen un espacio de piso y en donde llegan y se ponen. Entonces, cada uno de ellos tiene como sus características particulares, ¿no? Pero todos al final del día tienen que estar registrados tanto en la administración como en alguna asociación. Okay. Parte de las estrategias de las que yo menciono en el proceso de investigación tiene que ver con vínculos de parentesco principalmente. Las estrategias de supervivencia de las que yo hablo en esta investigación inicial están ligadas a que si yo quiero participar en labores dentro del Adolfo López Mateos, no puedo llegar solita y decir yo quiero vender en el Adolfo. Realmente alguien me tiene que invitar, o a lo mejor entran como estas estrategias de apadrinamiento, en donde te tienen que conocer, o sea, y normalmente hay muchas familias, hay
muchos núcleos familiares y en todos los extractos, o sea, desde aquellos que son estibadores, te vas a dar cuenta que hay familias de estibadores en donde el papá es estibador, el hijo es estibador, los hermanos son estibadores, o aquellos que son comerciantes, ¿no? Y encuentras que la señora Eva es comerciante de introductora, pero ella vende cebollas, vende ajo, vende tomates, y el hermano también es introductor, pero está dedicado al giro de la fruta. Okay. Entonces, muchas de las estrategias de supervivencia que existen en el Adolfo tienen que ver con vínculos de parentesco y cuatitud. Y así es como se organiza también el poder político, ¿no? De familias que controlan ciertas... o cómo, fíjate ¿cómo es que no hay tanto, o sea, sí hay un vínculo obviamente de familias, porque obvio hay ciertas familias que históricamente son reconocidas dentro del Adolfo, ¿no? O sea, y que están de alguna manera vinculadas a algunas áreas, ¿no? Pero de repente estas familias obviamente influyen en las decisiones tanto sociales como políticas que están dentro del Adolfo, y sin embargo estas mismas familias pues a veces también influyen en aquello que son sus intereses, y yo lo he dicho, o sea, algo que a mí me encanta del Adolfo es que pueden estar muy unidos, o sea, están muy unidos entre ellos. Cuando sienten que vienen los ataques de afuera se cierran de una manera muy importante, pero es una realidad que por dentro pues sí hay una guerra a veces de posturas, hay una guerra a veces de intereses, ¿no? De repente pues algunos no quieren dejar de brillar o brillar menos que los otros, entonces sí, eso digo, desafortunadamente ese es un hecho, pero es una realidad que al final del día cada uno de los grupos, y aunque sí hay algunas familias que son reconocidas históricamente porque de alguna manera son de los pioneros, son aquellos que llegaron, y que además los papás en muchas ocasiones o algunos de los miembros iniciales alcanzaron ciertos puestos políticos, porque también ha sucedido, o sea, así como hay doctores reconocidos dentro del Adolfo, ¿no? O gente que salió del Adolfo, que creció en el Adolfo y que sus intereses no fueron en el comercio, sino fueron políticos o fueron médicos, y al final de cuentas se siguen reconociendo como parte del Adolfo, como hijos del mercado. Al final de cuentas, lo queramos o no lo queramos ver, pues influyen en las decisiones que tienen que ver con el Adolfo. Pero sí hay grupos muy fuertes que están ahí, no siempre liderados por, o sea, una familia, sino al final de cuentas algo que sí es reconocible es que es muy reconocido el trabajo y el esfuerzo dentro del Adolfo. Entonces, si tú eres una persona que ha salido, que te has hecho valer por tu trabajo, por tu esfuerzo, al final de la historia las personas van a voltear a verte y las personas te van a respetar por ese trabajo, por esa trayectoria que tú tengas, no importando quién sea tu familia o lo que hayan hecho o no hayan hecho. Entonces, sí es esa parte como que es lo rescatable de estas asociaciones o de estos grupos políticos. Fíjate que ahorita recordando algo que mencionaste al inicio y que se refiere a la preservación también de nuestro mercado más emblemático y más de la ciudad capital. Hablabas de las fotos de cuando se inaugura, de lo que se pensaba sería pues un paseo dominical, y hoy definitivamente la infraestructura, a pesar de que guarda las cualidades que originalmente tenía, pues también ha entrado desafortunadamente en un proceso de deterioro. ¿Qué tan deteriorado está esta infraestructura que pues lleva pues una buena cantidad de años funcionando? Sí. Mira, es una realidad que han pasado
digo, desafortunadamente todo está ligado a los temas políticos, ¿no? Y a veces, aunque uno no los quiere tocar, siempre sale uno raspado. Entonces, la realidad es que por muchas administraciones el mercado no le han puesto atención, ¿no? Ha pasado muchas administraciones que no lo ven o que no brindan estos procesos de mantenimiento. Es un hecho que yo me he tenido la fortuna de subirme a la nave, he tenido la fortuna de meter mi cuchara por todos lados. Tiene problemas de la bóveda, tiene problemas de drenaje, tiene problemas de agua, tiene problemas de luz, tiene una cantidad de basura, de contaminación, de problemas. Muchos es un hecho que son resueltos por la misma gente, o sea, no están esperando a veces que el gobierno municipal, de quien es responsabilidad hacerlo, lo haga. O sea, a lo mejor con buenas o con malas decisiones, pero muchas cosas las han ido resolviendo. Entonces, sí está dañada en muchos aspectos, tanto la estructura, se requiere como mantenimiento en temas de drenaje, en temas de luz. El año pasado, la Facultad de Arquitectura de aquí de la universidad hizo un estudio sobre justo la bóveda de la nave principal y hizo como la propuesta de aquello que es lo que se necesitaría hacer. Unos días antes del aniversario, por ahí del 23 de octubre, entregaron en un acto oficial, estando ahí presente Cuauhtémoc y bueno, miembros del Adolfo, estando ahí presente, entregaron como este proyecto en el cual Cuauhtémoc Blanco se comprometió a hacer como esta reparación, y se iba a empezar en enero. Después dijo que no alcanzaba el presupuesto, entonces en eso andan, ¿no? Pero sí, sí se requiere el mantenimiento, sí se requiere de ciertas situaciones que pues a lo mejor la propia gente del mercado no está en condiciones de absorber, como muchas otras ya lo ha ido haciendo. Híjole, pues complicado el tema, ¿no? Y máxime que, bueno, la administración entrante, pues, de Cuauhtémoc ya prácticamente va llegando a su fin, y bueno, la sensibilidad a veces no es tal hasta que alguna desgracia sucede, ¿no? Esperemos que no lleguemos a tanto. Esperemos que no. Pues bueno, finalmente, Lourdes, Los hijos del mercado hace referencia evidentemente a tu título de tesis, pero todavía hoy, además de esta tesis que tú realizaste, estás trabajando en algunas áreas particulares de atención dentro del mercado. ¿Nos puedes comentar un poco de qué va este trabajo? Mira, hoy en día trabajo, gracias a la tesis, Los hijos del mercado, estrategias comerciales de Adolfo López Mateos, surge como mi inquietud de documentar mucho esta parte de los oficios, de los quehaceres de algunas de las familias que están ahí en el Adolfo. Entonces, con esto surge lo que se llama Los hijos e hijas del mercado. Este es un proyecto de lo que hoy yo llamo Antropología de Primavera, que soy yo, pero es también un grupo que estoy sumando. O sea, algo que estoy intentando hacer es que la antropología se vuelva multidisciplinaria. Un poco de esto que hablábamos al inicio, del intentar que no nada más se quede en estos documentos escritos. ¿Qué está haciendo Antropología de Primavera y este proyecto de Los hijos e hijas del mercado? Tenemos un sitio web que toma este nombre, www.antropologiadeprimavera.com, en donde tenemos un acervo de fotografías. Ahorita tenemos 187 fotografías y tenemos 6 pequeños cortos, en donde se habla en particular de 6 oficios. Estamos hablando de los estibadores, de una familia de polleros, de una introductora, ¿no? 2 introductores, uno de ellos
que es el japonés, es una persona que no tenía nada y de la nada, bueno, es uno de los comerciantes de mayor importancia siendo introductores, ¿no? Por el volumen que hoy desplaza, de la señora Eva, que es una de las, está hablando ahí como temas de migración, ¿no? Entonces, desde esta imagen, desde la fotografía, desde el video, queremos crear estos documentos que hoy en día a veces son más fáciles de ver, ¿no? De compartir una imagen que a veces compartir un texto. Entonces, desde una postura de tratar de generar como esta multidisciplina, se crea este proyecto con un equipo que es Benjamín, es Clara, es Melania, quien nos está apoyando como en esta parte más artística, ¿no? Desde la fotografía, desde la edición de los videos, y creamos Los Hijos del Mercado. Hablan sobre los quehaceres, ¿no? Sobre sus haceres, sobre su sentir, sobre su saber, ¿no? De estas personas. Y es una forma de hacer antropología un poquito distinta a lo que a veces la academia nos enseña, ¿no? De estos textos, de que toda la salida de toda investigación a veces tiene que ser a través de un documento escrito, y yo creo que no necesariamente, o sea, yo creo que podemos hacer investigación y darle salida y hacer una difusión real, o sea, una difusión en donde la gente realmente lo vea y diga, ah, está padre, o a lo mejor no me gusta, o ay, pero al final lo vea y genere una reacción, cosa que a veces en un texto escrito no es tan fácil. Entonces, ¿esto cómo lo patrocino o cómo lo logro? En el 2021 abre la convocatoria a lo que es el fondo, la Secretaría de Cultura, a lo que hoy en día extinta FONCA, pero bueno, lo que es el FONCA, que es hay una vertiente que está dirigida a proyectos culturales y metemos el concurso al proyecto. Afortunadamente salimos beneficiados para generar 100 fotografías y 5 videos. Al final se logran 187 fotografías y bueno, hay otras más ahí guardaditas, pero y se logra este sitio web. Entonces, es a través del FONCA que logramos este recurso, es a través de crear como, yo creo que es un poquito de crear una mezcla de arte e investigación, pero desde esta tecnología que nos dan los celulares, ¿no? Que nos dan pues lo que hoy tenemos para acercarnos. De eso habla Los Hijos e Hijas del Mercado, en esta nueva versión. Y bueno, ¿quiénes forman parte del colectivo? Digo, también un poco ya nos dijiste los nombres, pero ¿quiénes son? Bueno, Benjamín Torres es un artista visual, él se dedica a hacer dibujo principalmente, pero también es el que de alguna manera nos está apoyando en toda esta parte del diseño, toda la imagen que se genera del sitio web, pues el logotipo de Los Hijos e Hijas del Mercado, toda esta parte creativa, él es el que aporta todo esto, así como el diseño del mismo sitio, y bueno, a la hora y la grabación también nos aporta en esto. Clara Rivariola, ella también, ella es artista también, sobre todo es bailarina, pero también obviamente tiene esta formación artística y nos ayuda con todo lo que es la edición del video. Sebastián, bueno, pues es como nuestro auxiliar de cámara, es el que nos ayuda a jalar el clave con esto demás, pero pues al final de cuentas tú sabes que sin ellos tampoco funcionamos. Y Melania Rodríguez, ella nos ayuda a todo lo que es la fotografía fija, es una estupenda fotógrafa, también es artista visual. Y bueno, es un poco esto, digamos, es como el crear este equipo. Antropología de Primavera, que tiene como la idea de que se creen equipos multidisciplinarios. Si de repente
surge otro proyecto y hay como algún historiador o algún otro artista que se quiera sumar, pues generamos algún proyecto que se pueda ir creando y que lo podamos ir apapachando a través del sitio. La idea es que este sitio pues vaya creciendo, que nuestro sueño es que lo que es el acervo fotográfico que ahí tenemos lo podamos en un futuro conectar, por ejemplo, con el archivo fotográfico que tiene la Universidad del Estado o con diversas universidades que de repente pues la gente está buscando imágenes. Obviamente sí tienen un sellito ahí las imágenes por temas de autor, porque pues la verdad es que al final de cuentas, como son artistas, entran como todas estas situaciones, pero si alguien requiere alguna imagen y la quiere utilizar, nada más con los créditos necesarios, nosotros la podemos compartir con gusto. Muy bien, si nos permites, pues en la transmisión de nuestra entrevista contigo haremos esa difusión. Gracias, sí. Obviamente del colectivo y de pues la liga para entrar al material. Sí, por favor. Que evidentemente es uno de los objetivos de este programa. Pues nada, María Lourdes, no sé si tengas algo más que agregar, alguna recomendación, ya que pues hay seguramente interesados dentro del público, no especializados en estudiar antropología, y pues quizás una necesidad, ¿no? Claro. Morelos presente. Sí, pues a mí me gustaría agregar que si hay algún joven que le guste la antropología, que tenga ganas de estudiar, de aprender, que lo haga. La verdad es que yo creo que son de las carreras que a veces son como un misterio de qué me voy a dedicar, ¿no? De qué voy a comer. Yo creo que tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el ganas de hacer cosas, tiene que ver con un poquito con las ganas de aventarse. El no ya lo tenemos, ¿no? Y pues no perdemos nada, ¿no? Quien guste contactarme lo puede hacer. Tenemos como el Facebook, que también es Los Hijos e Hijas del Mercado, también está en Instagram, Los Hijos e Hijas del Mercado. Entonces por ahí es como la forma más fácil en donde me pueden contactar. También a través de mi propio Facebook, que es Luz Meléndez, ahí también dice antropóloga. Entonces estoy como para servirles lo que gusten, si alguien se quiere acercar o si tienen por ahí un proyecto y lo podemos echar a andar, pues lo tratamos de estructurar para hacerlo crecer. Y pues no hay otra más que tocar puertas, ¿no? O sea, a veces creo que esta parte de pensar que nos vamos a volver los investigadores de una institución o que nos vamos a lograr ser pues grandes escritores como lo fue Malinowski o todos estos que leemos dentro de la academia, pues a lo mejor no lo vamos a lograr, ¿no? O sea, hay que ver con nuevos ojos y hacia nuevos caminos y nuevas opciones para intentar hacer lo que nos gusta, y dentro de lo que nos gusta, pues echarle ganas. Muy bien, pues esperamos que la entrevista con María de Lourdes Meléndez Rodríguez haya sido de su agrado. Lourdes, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación a ustedes. Y bueno, interesante el tema, definitivamente tendremos una segunda entrevista. Gracias, de lo sí, que aquí estoy. siga realizando. Esperemos, auditorio, que nos den la oportunidad de estar con nosotros en una entrevista posterior. A todo nuestro auditorio, muchas gracias, esperamos contar con su presencia y reciban un cordial saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamatla, Óscar Lorenzana, el doctor Jaime García, que en esta ocasión no pudo estar con nosotros, y su servidor Omar Ali Salazar Blas. Hasta la próxima. Gracias. Sin el pequeño comercio no hay economía local. Sin el pequeño comercio muchas familias dejarían de subsistir. Realmente el monstruo que vemos atrás de nosotros prácticamente da trabajo, da educación y da futuro a nuestra ciudad.